Bienvenido personas que siguen en educación y bienvenidas a esta tercera temporada del 2022. Les deseamos un feliz año. Al final del 2021 estuvimos un poco inactivos, las clases, los trabajos. Recuerden que aparte de llevar este podcast educativo, también somos docentes y estuvimos un poco activos radio de trabajo, pero venimos el 2022 con todo el ánimo. Un año fundamental y de vital importancia para la educación. Y quisiera recordar unos programas pasados, Daniel se debe de acordar, también Isaac, cómo iniciamos el 2021, todos felices, iniciando el 2021 con UCICAM, ya oliendo la presencialidad, con todo el ímpetu, se nos ve, a Daniel aseguraba la presencialidad es un hecho, y llegamos cada 365 días después y regresamos a nuestras casas, regresamos a las distancias por diferentes variantes. Somos el equipo en educación y vamos a hablar sobre esos temas educativos que no se ven en el consejo técnico. Y para eso, como siempre, el buen compañero Isaac Corral y el buen compañero Daniel Docé. ¿Cómo se encuentran, camaradas? Y claro, su servidor como moderador, Jorge Iván Chavarín Montoya. ¿Cómo se encuentran, profesores? Daniel, Isaac, ¿qué tal? Bueno, empezaré yo. Estamos muy bien, estamos en las vísperas de una buena semana para el magisterio, la vacunación. Mañana me toca a mí aquí en el estado de Sinaloa, por los que nos están escuchando de otros estados. Y pues, ahorita lo vamos a platicar, pero el tema del panorama educativo lo voy a decir en esta frase que se hizo inmortal. Tengo miedo en el tema de aprendizajes. Así es. Profesor Isaac, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Pues un gusto saludarte, Jorge Iván, amigo, David, Daniel, un gusto saludarte. Y claro, a los compañeros, colegas e interesados en temas educativos que nos hacen el favor de acompañarnos en este proyecto, pues saludarlos y desearles un excelente 2022. Estamos muy bien, deseosos ya de comenzar el análisis educativo y pues también ir disipando incertidumbre de lo que depara este 2022, este arranque tan turbulento. Okay. Y sí, pues relativamente ha sido todo un caos. Recuerdo, pues ahorita mencionábamos el año pasado, 2021, cómo lo veíamos con todo el ímpetu, ya se acaba el encierro, vamos por la presencialidad, vamos por todo. Era un panorama extremadamente bueno, o sea, tenemos mucho ímpetu, pero ahora estamos viendo lo contrario, empezamos y sentimos un retroceso. Por mi parte, yo siento que en este momento retrocedimos. No sé qué piensen. Profesor Isaac, le comento cómo ve este inicio 2022, qué retos nos esperan. Podemos hablar de que iniciamos bien o iniciamos mal. Pues mira, en el ánimo yo creo que iniciamos con un golpe duro en el ánimo. ¿Por qué? Porque el reto más grande en el 2021 es el mismito que comienza en el 2022, que es el rezago educativo. Cuando hablo del rezago educativo es que en muchas latitudes de nuestro país comenzamos en un esfuerzo importante para irnos incorporando a la presencialidad, es decir, volver a las aulas, porque era algo que todavía pesa mucho, el trabajo presencial, lo virtual, diría nuestro compañero Freddy, al que le mandamos un saludo, pues no sirve todavía, no hay conectividad, no estamos preparados los maestros, algunos, ¿no? Hay quienes sí tienen las competencias, pero no en general. Y de repente llega esta variante Omicron, que tiene una capacidad de contagio superior al virus tradicional original, sobre todo a esta variante Delta, pues que obliga a repensar en estas transiciones, y esto nos ha llevado a tener que volver a suspender las clases presenciales para ver cómo se comporta esta nueva ola de contagios. Pero se ha hablado mucho que Omicron no es tan fuerte como las otras variantes o como otras variantes. ¿En verdad era necesario recurrir al encierro? No sé cómo ven ustedes. Si era necesario de volvernos a encerrar, si ya pues los maestros nos encontramos, aunque sea con la primera dosis, gran parte de la población mexicana ya está vacunada. Creo que siempre va a ser un tema de debate, sobre todo por el tema de que la vacunación ha avanzado en diferentes sectores del país, y sobre todo a sus maestros, que hoy estamos cerca de ya la segunda dosis o un refuerzo
dado que han pasado más de 6 meses de aquella vacunación que se dio en el mes de mayo, en el mes de Sinaloa, y creo que alrededor del país en los diferentes meses adelante. Entonces, qué padre la pregunta que haces, porque Iván Chaverín, porque dice, era necesario volver al resguardo, dado que Omicron no está pensado como una variante que pueda, pues, generar el número de hospitalizaciones o el número de muertes que se generaron lamentablemente. O es lo que se piensa hasta ahorita, o es lo que se piensa hasta ahorita. Se piensa. Aquí la situación es que creo que ha sido más contagiosa, no tanto que se genere lo que se generó con Delta y con el inicio del COVID hace tiempo ya, sino que el número de contagios, pues, que se ha, podemos decir, triplicado, quintuplicado ya en este estado y en los demás, es, yo creo, una evidencia del miedo que se volvió a generar en la población, sobre todo nosotros en el sector educativo, los padres de familia, por lo que se vive en este periodo vacacional, ¿no? Lo que se suscitó del descanso, el conformarnos, el estar un poquito más sueltos, y se genera este número de contagios que a bien viene a dar la Secretaría de Salud un comunicado de que se suspenden para ver la evolución, cómo nos puede ir en las 2 primeras semanas e ir evaluando constantemente. Y lo decía el compañero Oscar, pues sí se ve como un retroceso, o creo que lo dijiste tú, porque iban un retroceso a lo que ya veníamos haciendo, ¿no? El volver a conquistar las aulas no fue sencillo, y ahora es regresar a lo que ya supuestamente queríamos abandonar, que es lo virtual. Y bien lo dices, no ha funcionado del todo, es el sistema híbrido, pues no llegó para quedarse, y lo virtual fue un sustituto, pues en su momento bueno, pero que agotó a todos y que no podía continuar. Y sí, el tema de los aprendizajes resulta preocupante porque, no sé si lo vamos a tocar más adelante, pero lo voy a adelantar. Preocupante el hecho de que no hemos arrancado ni siquiera con aprendizajes del grado en el que están nuestros alumnos en este momento, y pues nos volvemos a casa, y la educación a distancia no fue lo que se esperaba, y es preocupante en el número, el porcentaje de rezago que se va a seguir generando. Eso es lo preocupante para mí. Okay. Profesor Isaac, para usted en este momento, ¿cuál sería, si enumeráramos todas las problemáticas que hay dentro de la educación mexicana, una gran cantidad de problemáticas, y nos centramos en aquella que tiene que ver con la situación actual, ¿cuál cree que es la principal que se tiene que afrontar, o la que tiene esa más bandera roja? Bueno, en principio es asimilar esta nueva realidad. No la hemos asimilado, estamos entendiendo. Si ustedes revisamos un poco la experiencia que tuvimos en la primera parte del ciclo escolar, en la segunda parte del 2021, queríamos volver a lo que era antes de la pandemia, con los niños, con la escuela y las mismas autoridades educativas. Queríamos volver, pero nos damos cuenta con esta variante de que no estamos viviendo la misma realidad, y que así como llegó Omicron, seguramente puede llegar otra. ¿Cuál es el gran problema? Ir asimilando esto. Si vemos los proyectos educativos ahorita por los diferentes sistemas educativos, quizá en nuestro estado, en nuestro país, podemos ver que es una administración de lo que está sucediendo, lo que están haciendo los secretarios de educación y los titulares, están administrando lo que es el regreso, y hay un gran problema. Ahorita en el debate estaba revisando algunas opiniones, algunas noticias, y hay un debate sobre cómo reaccionar frente a esta ola de Omicron, que tiene sus características diferentes a las otras olas anteriores. Y algunos dicen, bueno, hay que volver, y otros dicen, no, es muy irresponsable porque se genera mucho contagio. Entonces hay un debate público sobre cómo asumir desde la escuela el reto educativo a las aulas con los niños. Entonces es complicado, porque en todo caso la autoridad educativa debe de garantizar condiciones y protocolos, y este es un gran vacío que todavía tenemos. En las escuelas realmente no han sido proveídas de insumos para mantener la higiene, la sana distancia, y todavía el asunto de la infraestructura no es algo que esté resuelto.
Esa es la realidad. Hay muchas escuelas todavía sin baños, hay todavía muchas escuelas que no tienen ni siquiera agua potable, y te hablo de forma empírica, pues en mi zona escolar lo vivimos eso. Entonces, esos son grandes retos. Y pues la entradita que dio Daniel, que creo que profundizará, es en los aprendizajes, es lo principal. Eso también estamos queriendo trabajar como lo hacíamos antes, desarrollarnos profesionalmente en las condiciones prepandémicas, y eso ya no se va a poder, por lo menos en un corto y mediano plazo. Ahorita mencionaba lo de la necesidad o por lo menos la anterior necesidad de querer volver a lo que veíamos antes. Desde mi punto personal, yo pienso que ya no se puede. Yo pienso que tener 3 ciclos a medias, uno completo, bueno, ese también muy probablemente pues, ya está, 3 ciclos a medias e inconstantes, ya dejaron un tremendo rezago, por no decir un retraso educativo, bastante en la sociedad mexicana, que ya tenemos que poner o pensar en cambiar currículos educativos, dejar de pensar en esas gigantes cantidades de materias que teníamos, el gran atlas, ya pensar en más concisos, más compactos. Profesor Daniel, usted, ¿cuál es la principal problemática que tenemos que afrontar en este 2022? 2022, 2023, 2024, porque esto no se va a ir pronto. Hace tiempo, en una charla con el colectivo docente, les planteé que el ciclo escolar que estaba por iniciar, que era el 21-22, iba a ser el ciclo escolar en el que iban a trabajar mayormente, no quiere decir que lo hayan trabajado antes, sino que iban a emplear el mayor número de herramientas, recursos, disposición, y que iban a afrontar un gran reto. Antes se pensaba que el gran reto iba a ser los maestros del primer año, sexto grado, por el salir de un nivel, y otros por ingresar, y el tema de alfabetización. Y yo les decía, en este momento tienen un gran reto, porque al grado en que ustedes sean asignados o tengan la responsabilidad de estar frente de él, va a ser un gran reto recuperar los aprendizajes, recuperarlos, lograrlos, y pues sin duda quitarle números, quitarle una cifra al rezago que ya tiene cierto porcentaje según ciertos estudios que andan circulando ya por diferentes medios, ¿no? Para mí el reto principal y la problemática principal es ese, el recuperar los aprendizajes, el lograr quitarle cifras al tema del rezago educativo a nivel nacional, ya no hablemos de local y ubicado en las escuelas, pero involucra mucho a las autoridades educativas, pero dadas las condiciones que dice el maestro Oscar, la Secretaría o las autoridades tienen a bien generar las condiciones en los protocolos, pero creo que ya han sido rebasados ellos incluso por las diferentes olas que se han generado, o porque no cuentan con los recursos personal, etcétera, para brindar ese cobijo a los docentes, a las escuelas. Entonces ya estamos, yo creo que incluso estamos a lo que cada escuela pueda hacer por sus alumnos, en una estrategia de planes emergentes, vamos a llamarle, para poder recuperar, dado sus condiciones con las que cuentan, revisando los diferentes diagnósticos que hicieron, para poder emplear todas las herramientas y los instrumentos para generar un ciclo escolar que no se pierda como se han perdido otros, o que no sea tanto el número rojo que ha figurado. Lamentablemente ya habíamos hecho mucho, y lo dije hace ratito, por recuperar las aulas, por recuperar las escuelas. Costó en dinero, costó en esfuerzo, costó en voluntad de los maestros y de los mismos padres, en convencerse que se estaban haciendo las cosas bien dentro de la escuela y no generar ese miedo. Y otra vez vamos para atrás, porque se genera nuevamente el miedo, se genera la cuestión de que no estamos seguros aún con la vacunación, y parece que lo educativo se queda y se sigue quedando en segundo, tercero, cuarto plano en la lectura nacional, ¿no? Parece que los terrenos en otras esferas, como puede ser salud, como puede ser lo empresarial, todo puede funcionar bien, menos la educación, menos las escuelas, menos esto. Entonces ahí preocupante que se esté dejando en segundo o tercer plano lo educativo, porque a unos años más adelante a lo mejor no lo podemos notar,
a mucho puede ser un grave rezago o el retraso de una generación completa, si es que no logramos como actores educativos, porque en este caso soy director, también estoy como maestro de grupo. Depende mucho de lo que hagamos, la voluntad de nosotros, ya no tanto el querer ir a la escuela, sino el querer lograr más allá del estar en una escuela. Ahorita estaba comentando, antes de empezar en el previo al programa, estaba hablando con el profesor Isaac y dejó un tema que me quedó picado. Yo, dentro de la charla, empezamos a hablar sobre el retorno, sobre cómo nos mantenemos a distancia y de una recapacité y le pregunté, oye, profesor, ¿y el modelo de clases virtuales, el ausentarnos de las clases, es general para toda la República o es exclusivo de ciertos estados? Y además ahí, ¿cómo ha sido esa participación o cómo ve usted ahí el establecimiento de las autoridades educativas ante esa toma de decisiones de qué estados están presenciales o qué estados están a distancia? Bueno, ahorita, al día de hoy, 10 estados han decidido hacer el retorno a la modalidad virtual o a distancia debido al repunte de casos. Estos estados pues son entre Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Sinaloa, Las Bajas, Chihuahua, Nayarit, Hidalgo y Coahuila. Seguramente, según con la información que nos den los epidemiólogos, pudieran sumarse otros, y también viendo el comportamiento que tiene esta tendencia de contagio, viendo qué pasa después, ¿no? Algunos expertos dicen que pues así como sube tan rápido, baja también. Pero pues eso es una cuestión que ocurrió en una determinada parte del mundo. En este caso fue en Sudáfrica, donde comenzó esta variante, según han informado. Y aquí haría falta que ver cómo se comporta, porque las condiciones de la sociedad mexicana son diferentes a las de los sudafricanos, etcétera, en otras latitudes. Pues bueno, mira, también parte de que algunos estados no han querido suspender o han visto bien el regresar presencial, también hay que recordar que obedece a posturas políticas, ¿no? Recordemos que a nivel federal el presidente pugna, y en el caso de Sinaloa con nuestro gobernador también, porque las clases no se interrumpan, y eso me parece que es loable, es una intención buena, pero sobre todo se tiene que garantizar la salud. Porque recordemos que los niños, la población por lo menos que atendemos nosotros tres, que son niños de educación básica, todavía no es objeto a la vacuna. Creo que algunos ya están siendo vacunados hasta los 15 años y algunos con comorbilidades de 12 a 14 o 12 a 15, pero los niños de primaria o de preescolar no han sido objeto de vacuna. Y tendríamos que hablar en cierta manera de responsabilidad también con ellos porque pues lo merecen, lo requieren y también son agentes de transmisión importante. Y si estamos hablando que esta variante transmite, pues en realidad lo que sería un contrasentido, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Isaac. Ahorita hemos estado hablando mucho sobre este 2022 con respecto pues a la pandemia, si estamos trabajando a distancia, los recursos que hacen falta, que si las escuelas se encuentran equipadas y un montón de altercados, un montón de cosas que se tienen que mejorar y van a estar ahí y se tienen que combatir. Pero si viene a hablar del virus, hablar del coronavirus es un aspecto fundamental para entender la educación actual, lo que se está viviendo en el panorama de educación actual en México, no es el único. Hay otros elementos que quizás se alejen un poco de esa línea, pero que de todos modos son de vital importancia para entender o para mejorar la educación mexicana en este 2022. Tenemos el caso del tan hablado USICAM en el 2021, que se habló mucho en 2021, pero que ahorita en 2022 empieza un poco flojo, tenemos reivindicación de lo normal. Entonces me gustaría empezar esta parte de cierre con mencionar ese aspecto, esa área, esa problemática que tenemos que mejorar más allá de temas de coronavirus, que sí, son fundamentales, pero no es lo único, porque la educación en México es más allá si los niños van o no van a la escuela. No sé quién se avienta, profesor Daniel. Lo veo con esa sonrisa que lo caracteriza cuando va a decir un comentario duro. Venga, Daniel, venga. Duro, vamos, duro. Comentario duro, Daniel. No, creo que después de un año crítico para USICAM,
por haber... ¿Por qué crítico? ¿Por qué crítico? Por la cuestión... Sí, cabe recalcar que Daniel es miembro de 312, Daniel conoce lo que pasa en el sistema SICAM, conoce los tratados, las reglas, es un experto en eso. Yo me declaro completamente neófito en eso, y si eres como yo, que no entiende, los invitamos al curso de Daniel 312 de publicidad. Excelente publicidad, no, lo decía por lo crítico, porque llevó a cabo procesos, los 3 procesos al mismo tiempo, en una pandemia activa. Pensó que iba a poder con el paquete y se dio cuenta que no. Y en ese darse cuenta cometió un sinfín de errores que hizo que el maestro perdiera la fe en cualquier unidad o servicio profesional docente, como se le quiera llamar el maestro, en la cuestión de la regularización docente, en la cuestión de la profesionalización docente. Pero el maestro ha olvidado que un proceso o un poder ganar una plaza o poder ganar un incentivo más, no es nada más la profesionalización docente, sino la cuestión de que USICAM o la unidad o la secretaría genere en los maestros un sinfín de programas educativos de capacitación que pueda a la larga generar mayor calidad en la enseñanza en México. Lamentablemente hemos confundido el papel de que la USICAM es revalorización docente, ¿no? Y que si no hay billetes en cuestión de promoción horizontal o ascensos, en una cuestión de promoción vertical, pues no existe la revalorización magisterial. Y para los USICAM este 2022, platicándolo con los compañeros maestros, amigos, veo que se va a reivindicar. Creo que va a volver a hacer las cosas bien, aunque en el juego muchos no estemos de acuerdo en cómo ponen las reglas. Eso pasó en los procesos anteriores. Pero hoy va a tratar de que las reglas se jueguen parejo, aunque ya haya críticas por la cuestión de las normales, que se van en primer lugar y los privados a segundo, pero ni modo. Siempre va a haber esa crítica porque finalmente él pone las reglas buscando que haya equidad, justicia, aunque enfrente haya un sinfín de maestros diversos, diversidad de maestros, diferentes condiciones, que no todos estén de acuerdo. Entonces, va a tratar, creo, y atinadamente en reivindicarse con el trabajo que hizo en los procesos anteriores y buscar innovar y cambiar todo, desde no repetir instrumentos de evaluación, desde atender a los maestros como debe ser, generar las mesas de registro como debe ser, no jugar a la parte nada más de lo en línea, porque eso fue un castigo incluso para ellos. A mí me gustaría que los procesos fueran presenciales, o sea, que sea un examen en línea, pero que el maestro acuda a una sede, no sea desde casa, porque se genera un ruido muy feo en la cuestión de que hay plagio. Y me pareció muy atinado que haya separado los procesos en los tiempos, es decir, que vertical sea un primer proceso y hasta que lo termine más o menos empiece admisión, y que promoción horizontal lo haya dejado hasta el otro semestre. Es decir, promoción horizontal para poder incrementar tu sueldo ni será de julio en adelante, ya que haya terminado con 2 procesos clave, que es ganar tu plaza con una admisión y ascender a función directiva o supervisor, o en su caso jefe de sector. Y pues hay que tenerle confianza a USICAM, pero dado la historia que ya nos dejó ver, va a ser difícil recuperar esa confianza, ¿no? ¿Ya pueden participar los OTP comisionados? No pueden, esa es la maldición. Te sigo odiando, USICAM, te sigo odiando. Profesor Isaac, antes de que se me destroce el hígado, el coraje, ¿cuál es para usted esa problemática? Escucho a Daniel, pues es muy alentador, y ojalá que sí estén escuchando los responsables. Adela Piña, la maestra Adela Piña, está escuchando a Daniel para que cumpla como se debe y como se espera. Pues de la USICAM, mira, yo tengo esperanza, mas no me hago ilusiones. Yo creo que se echaron algo muy pesado al hombro, que es la tan ansiada o llamada revalorización del magisterio, y que es algo que no se construye ni se logra de 1 o 2 ciclos escolares, ni tampoco, como lo decía bien Daniel, con dinero, pero ha quedado muy corto en varias cuestiones. Han ido sorteando obstáculos y se ve que van aprendiendo, pero bueno, a mí me llamó, para puntualizar y ser breve, me llamó la atención
que ayer, antier, un día de estos, hicieron un video en vivo, despejando dudas, aclarando directamente la unidad del sistema, cuando esto a veces lo hacían los responsables de algunos estados, o lo hacían estas figuras que se erigen como gurús educativos, que bueno, ese es un gran tema aparte que merecería un programa, hablar de estos gurús educativos, de por qué están encumbrados o por qué son tan populares, pero que lo haya hecho la UCICAM, pues es un acierto, pero deja ver que era un vacío que tenía y que ocuparon estas personas, o estos grupos, o estos consultores, porque era una función que ellos soltaron. Qué bueno que lo hicieron y que en adelante vayan resolviendo satisfactoriamente cada uno de los procesos, y que así que desde el inicio pongan los lineamientos, los cumplan, porque esos cambios de timón en marcha pues destantearon a muchos, ¿no? La institución es UCICAM, bien lo dijo Oscar Isaac. No cualquier gurú, ni cualquier que ya se crea institución desde una posición nada más porque tiene seguidores, ¿no? Un saludo para que le quede el saco. Ni tampoco tantos comentarios en Twitter, hay que tener mucho cuidado en Twitter. Ok, profesores, algo que gusten agregar con respecto a este 2022, o mejor dicho, ¿cómo ven, cómo creen que terminemos este 2022? Con un panorama muy alentador para la educación, como lo terminamos el 2021, que ya estábamos noviembre, diciembre, con una cobertura del 80% por lo menos en Sinaloa, y ¡pum!, caemos en esto. ¿O vamos a continuar con ese panorama desalentador, ese atasco que vemos en los maestros, de decir, bueno, volvemos de nuevo a distancia cuando ya estaban a gusto presencial, ya estaban dando el presencialidad, y con un aprende en casa que yo la verdad no sé si todavía me lo detecta la televisión? Entonces, ¿cómo ven el panorama, profesor Daniel? ¿Cómo creo que terminamos el año? Vamos a cerrar el año no del todo, pues para festejar, ¿sí? Yo creo que cerraremos un 2022 con muchas asignaturas pendientes, pero haremos lo propio para que no se sumen más. Espero que para el siguiente mes, o el siguiente mes, bueno, antes de vacaciones de Semana Santa, vamos a llamarle así, el siguiente periodo vacacional, podamos recuperar nuevamente las aulas, podemos recuperar nuevamente las escuelas, y sobre todo recuperar aprendizajes fundamentales. Yo quisiera hacer un mensaje a los maestros de grupo, decirles que por favor traten de dejar de lado las planeaciones comerciales y que agarren su plan de estudios y desmenucen aquellos aprendizajes fundamentales que son de grado y que se enfoquen en ellos. Verán que disminuirán la carga laboral para ellos y que se enfocarán en aquellos aprendizajes que son importantes para que el alumno siga consolidando sus aprendizajes. Y veo un 2022 con mejores ánimos con el magisterio, tal vez no con lo que querrán, porque siempre vamos a querer ganar muchísimo más, pero creo que UCICAM va a hacer bien su tarea. Y espero un mensaje expresado que vuelva a la capacitación de maestros gratuita y que cuente en la cuestión de salario en sus momentos indicados, ¿no? Que ojalá y regrese el trabajo valioso de los ATP. Chavarín, me tocó dar porras al ATP, que regrese el trabajo valioso de los ATP, porque eran los que nos capacitaban, nos llevaban a diferentes sedes. Eso me gustaría volver a vivirlo, y que no se abuse en la capacitación en línea, que es bondadosa, pero creo que no ha funcionado y creo que ya se dieron por. Así es, profesor. Profesor Isaac. Pues el panorama es sombrío porque realmente hay una afectación en los aprendizajes de los niños, y esto, pues ya lo han dicho algunos estudios. Recientemente uno publicado por la UNESCO, en consonancia con el UNICEF y el Banco Mundial, que dice que la pérdida en términos financieros representan $17 billones. Es una pérdida, es una realidad. Y en términos del aprendizaje, la afectación es equivalente al tiempo en que comenzó el encierro. Eso lo pudimos confirmar empíricamente en la zona escolar cuando fuimos a las escuelas que están trabajando presencial, y hicimos, por ejemplo, el CISAT. Los niños leían de acuerdo como comenzó
esta pandemia, es decir, marzo del 2020. Entonces, es difícil, sin embargo, creo que la presencialidad se llevará a cabo de la conquista, como dice nuestro amigo Daniel, será más rápida, volveremos más pronto. Tengo esa esperanza, que volveremos pronto a las aulas, y deseo que por el bien de las niñas y los niños y de las generaciones de estudiantes vuelvan también, no solamente también es importante el aprendizaje, pero también vuelvan a socializar, a conocer a sus compañeros. En estas vacaciones tuve la oportunidad de saludar a un primo que venía de Hermosillo, que está en la preparatoria, va en segundo, a punto de pasar a tercero y no conoce a sus estudiantes. Imagínense ustedes haberse perdido el bachillerato, haberse perdido la secundaria, en sentido presencial me refiero, a la convivencia, a las salidas, al juego. Imagínense haber tenido esos 3 años con los compañeros a distancia. Creo que eso es importante y por el bien de los niños deseo que este 2022 vaya mejorando. Y creo que así será, con cautela, pero mejorará. Muchísimas gracias, profesor Isaac, que es otro elemento muy importante que tenemos que recapitular. Cómo afectó psicológicamente o cómo está afectando psicológicamente la pandemia a los estudiantes. Y aquí nos despedimos con un panorama pues relativo a los fondos de cada uno de nuestros participantes, un fondo blanco esperanzador como el del profesor Daniel, un fondo de penumbras como lo ve el profesor Isaac, pero con una luz al fondo, pero así es la educación y aquí vamos a estar siguiendo, aquí vamos a estar charlando, aquí vamos a estar hablando el equipo en educación. ¿Por qué? Porque es lo que nos gusta. Después de volver de nuestras extensas horas de trabajo, no hay como hablar sobre educación. Pero ni modo, así nos tocó, así somos de Matados y Moñoños. Y el equipo en educación se despide. Muchísimas gracias. Y el último en salir, por favor, que apague la luz. Buenas noches.